Lectura recomendada, Hábitos Atómicos, de James Clear, o Clear, supongo que se pronuncia. Es un libro enfocado en el desarrollo personal. Yo lo empecé a leer porque vi a un amigo leyéndolo, le pregunté de qué trataba y me llamó la atención. Tiene que ver con lo que me interesó personalmente en mi lectura, así que le dimos la oportunidad y me gustó bastante. Trata, como su nombre lo indica, de hábitos, la importancia que tienen en la constitución, no solo de esa persona en la cual te quieres convertir, en la cual todos tenemos que trabajar, mejorar en la persona, acercándonos a la persona en la que queremos llegar a ser, una persona más correcta. Y habla de la importancia de los hábitos y cómo los hábitos componen algo más grande, un sistema más grande, que es la identidad de la persona. Hay una frase de Forrest Gump en la película que dice: tonto es el que hace tonterías. ¿Ok? Tonto no es aquel que el 90% del tiempo hace buenas acciones y el 10% fueron tonterías. No, él es una persona inteligente, pero de vez en cuando hace una tontería. Pero para definir a alguien que la creencia sea tonto, tiene que ser el común de esa persona. Por ende, si extrapolamos este concepto a tonto es el que hace tonterías, podemos decir que una buena persona es aquel que hace cosas buenas, porque reafirman y te dan evidencia a ti mismo y a tu entorno de que realmente haces cosas buenas. Por eso es muy importante no juzgar a las personas solo en lo que vemos en una faceta. Por ejemplo, en la faceta profesional todos pueden parecer serios, pero en la vida personal puede ser totalmente distinto. Un pequeño matiz ese que quería agregar. El libro habla de 4 leyes que él denomina como las 4 leyes del cambio de conducta, que ahora las voy a mencionar, para producir cambios estructurales en la vida. A pesar de que digo cambios estructurales, se refiere a cambios muy pequeños. Por eso el título del libro, Hábitos Atómicos, son hábitos muy pequeños, como los átomos, pero que en su conjunto generan una estructura, un cambio y una nueva forma de vivir. El poder de los pequeños pasos son lo que realmente diferencian a una persona aficionada a una persona profesional. Hay una frase que una vez escuché que dice que lo que diferencia a un maduro de un inmaduro no es la edad, no es los bienes que él tiene, no es si tiene pareja, no es si tiene muchos amigos. Es básicamente si esa persona es capaz de asumir responsabilidades. Una de esas responsabilidades, inevitablemente, tarde o temprano, termina siendo con nosotros mismos. Cuando tú eres capaz de asumir responsabilidades contigo mismo, en el sentido de qué persona quiero llegar a ser y por ende voy a enfocar mi energía en convertirme en esa persona, tú estás avanzando en el desarrollo personal y te estás construyendo atómicamente en lo que quieres ser. El libro habla, sin entrar en mucho detalle, porque creo que es sumamente importante leer el libro cada uno de ustedes, porque a ver, cada uno puede buscarse un resumen, y está súper bien, pero el libro contiene un ritmo para procesar la información, incluso repetitivo. Yo sí me atrevo a decir que el libro se puede haber resumido bastante más, yendo a las ideas clave, dentro de este pensamiento como occidentalizado quizá, de que lo más importante son los resultados. En el libro explico lo importante que son los procesos, y el libro sigue una estructura lenta, de cocción lenta, para procesar y te insiste con ciertos temas, lo cual me parece muy oportuno y muy bien logrado, porque yo te puedo decir las respuestas de una prueba y te va a ir bien, pero tú lo que realmente necesitas es saber el por qué, cuál es la carne, cuál es el material, dónde está la columna, el esqueleto detrás de eso que se está levantando. Bueno, volviendo al libro, el libro habla de 4 leyes y que al invertirlas se transforman en 4 leyes para destruir hábitos. ¿Ok? A grandes rasgos te dice, primero que nada, que el autoestima no lo es todo. La disciplina o fuerza de voluntad tampoco por sí solo no es todo. A veces si tú estás haciendo algo en contra de tu naturaleza, va a resultar mal y va a ser difícil. Por eso se generan las 4 leyes que te dicen cómo aplicar esto en mi vida para que, a pesar de que me parezca difícil realizar cambios, lo logre. Y estas son:
No es coincidencia el nombre que tienen. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Porque el libro al final explica lo difícil que es luchar contra la corriente. Entonces, para no luchar contra la corriente, porque tarde o temprano se nos va a acabar la fuerza de voluntad, es limitada. Entonces vamos a encontrar formas de hacerlo sencillo, de hacerlo satisfactorio, atractivo y obvio. Y por ende vamos a castigar aquellas conductas que no querramos cometer, invirtiendo las 4 leyes. O sea, en vez de ser volverlo obvio, es decir, que se sepa lo que hay que hacer, que sea sencillo en el cuanto a entender la señal a realizar. Para castigar una conducta que tú no quieres y que quieres desterrar de tu vida, tendrás que hacerla invisible. Por ejemplo, yo quiero hacer obvio el acto de tomar más agua, porque considero que es un buen hábito tomar agua y me hace bien. Pero en mi día a día voy de la cocina al trabajo, del trabajo a la pieza, y en ese recorrido nunca veo agua, por ende no me voy tentando a tomar agua. Por ende, al aplicar la ley de hacerlo obvio, voy a colocar botellas de agua, recordatorio en el celu, en todos lados, para que me den ganas y me acuerde y se produzca ese deseo. Por ende, la contrapartida, hacerlo invisible, es apagar esas señales que detonan cosas que no queremos. Por ejemplo, si tú eres una persona que cada vez que sale de fiesta consume marihuana, cigarro o alcohol, o quizás se pone violento o hace algo que no le guste, que quiere desterrar eso de su personalidad, una opción un poquito brusca sería dejar de ir a la fiesta, porque eso detona en ti un mal hábito. Tú cortas la cadena de un inicio. Entonces dices, quizás en un futuro, cuando construya más identidad y más fuerza de voluntad, pueda atreverme a ir a una fiesta y ser capaz de decir que no. Pero cuando uno está en un proceso frágil de crecimiento, lo mejor a veces es cortar la cadena donde se pueda. Y si eso es un poco antes, habrá que hacerlo. Hay que hacer sacrificios en esto del crecimiento personal. Segunda ley, hacerlo atractivo. Hacerlo atractivo se refiere a que te van a dar ganas de hacerlo, no por la recompensa. O sea, inherentemente hay una recompensa. El cerebro premia las cosas que están bien hechas. Sino porque sabes que lo que te mueve es algo realmente importante. Cuando tú eres consciente de que estás tomando agua porque con esto te estás cuidando, tú sabes la importancia que tiene tomar agua. En cambio, si tú llegas y tomas agua sin prestarle atención, sin un mínimo de mindfulness, estar en el momento presente, es difícil verle el sabor al acto, aunque en sí mismo el acto quizás no es tan placentero. Por ende, es atractivo porque sabes que tú lo necesitas, ok, acoge a tus necesidades. Por ende, la inversión de la segunda ley para desterrar malos hábitos sería hacerlo poco atractivo. Por ejemplo, no sé, comprar cigarro te sale muy caro. Y imagínate, el gobierno dice, vamos a subir de precio el cigarro para que castiguemos el consumo. Esa es una forma, mediante la coacción del Estado en este caso, quizás no es el mejor ejemplo, de cómo hacerlo menos atractivo. ¿Por qué voy a tener que gastar más dinero? No, yo veo razones. Tercera ley, hacerlo sencillo. Es simplificar el entorno y el sistema. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de tomar agua. ¿Cómo voy a tomar agua si cada vez que quiero tomar agua tengo que ir al comedor, servirme del bidón y después volver a mi pieza? Entonces voy a poner el bidón en mi pieza. Al lado mío hay un vaso que siempre esté ahí. Facilitamos para que suceda. Por ende, la inversión de la tercera ley, hacerlo sencillo, pasa a hacerlo difícil. ¿Qué pasa si cada vez que tú quieres ir a comer chatarra porque estás aburrido, tienes que levantarte y recorrer toda la casa para buscar comida? O que pasas mucho tiempo en el celu. Este ejemplo lo dan en el libro. Y quieres dejar de usar tanto celu. Entonces cada vez que te vayas a dormir, dejas el celu en otra pieza. Quizá en un cajón con llave. O le dices a alguna persona, oye, escóndeme esto. Le pones impedimentos. No te privas de esa actividad, pero para hacerlo va a ser más difícil. Y por ende, cuando lo hagas, va a haber un deseo muy importante. Y así dejamos de hacer cosas por un pequeño deseo. Que eso a nivel mental es un gran aprendizaje. Hacer las cosas porque realmente la quieras, aunque quizás no sea lo más sano. Es más importante que hacer algo malo, que no es lo más sano, por impulso, por aburrimiento. Al menos si vas a hacer algo que quizás no está del todo bien, que sea una razón importante, porque estás muy estresado, me voy a fumar un cigarro, puede ser. Y la cuarta ley, hacerlo satisfactorio. Es
ver los resultados y los premios. Por ejemplo, en el deporte es muy fácil porque te ven en el espejo cada vez más musculoso. Pero hay cosas que no muestran a relucir en esa superficie esa ventaja que estás produciendo. Por ende vas a tener que generar formas de recibir ese input, esa señal que te llega de, oye, estás haciendo un buen trabajo. Y para eso puede ser un amigo que te diga, bueno, fuiste a entrenar a pesar de que estaba lloviendo, bacán, te felicito, felicítate a ti mismo. Por ende, la inversión de la cuenta ley para desterrar hábitos que no son satisfactorios, o sea, que son destructivos o que no son buenos, es hacerlo insatisfactorio. ¿Cómo? Castigándolo. Por ejemplo, cada vez que fume marihuana, voy a tener que obligadamente guardar 500 pesos en una alcancía o $1 en una alcancía. No reprimimos la actitud, pero la estamos castigando. En resumen, todo el libro se centra en... Esas fueron las 4 leyes de cambio de conducta. El libro se centra básicamente en premia lo que te hace bien y castiga lo que te hace mal. Ese es el resumen de las 4 leyes si quieres verlo de esa manera. Es una forma de crecimiento personal que suena obvia, pero acá profundiza un poco más. Esta idea de lo bueno cuídalo, lo malo maltrátalo o acéptalo, pero no lo aplaudamos. Ese es el enfoque del libro. A mí personalmente me gustó mucho, tocó ideas que yo ya tenía en el aire pero que no le había dado cierta forma. También aprendí nuevas cosas. Es una muy buena lectura para el que le interese. Es un libro bastante viejo, salió creo que el año 2012 por ahí. Y tiene hace como 10 años que salió. Y tiene un total, esta versión, de 300 páginas. Es un libro de lectura sencilla, no tiene un vocabulario muy complejo. Al menos esta traducción Diana, con la editorial Diana, muy fácil de entender. Traducido del inglés, por supuesto. Muy buena lectura, la recomiendo. Y acá un pequeño resumen por si alguien no se va a leer esto o si le llama la atención. Nos vemos en otro video de lecturas.